Bien, un solo del Salomón, nais le devleske anda cacha oportunidad, anda cacha baj, nai le devleske que permitir a mí del te pasuvas caleski presencia y te vas a nitzan, vico de así bari baje, bari bendición. Ay, si starto clase, andai escatología que llama cochón, o pervo jes diclam sociosignificado de escatología, o pervo jes diclam ventana de Overton, así que anda al punto ya que hay maya shilomangi, ventana de Overton saroden de Pahuen amarugindo, diclam también o tema de la apostasía, que es divano de divorcio, canamanus del palpa le fe, y el team. Diclam también en segunda clase, el constelaciones, señales en el cielo, que diamduma hay señal de una mujer vestida del sol, la luna a sus pies, 2 estrellas en su cabeza, señal del dragón, diamduma para el sistema que si está satélites. Hay por mí, diclentumenta escatología ande familia, hay penaltu me llegan al que mai la shesa man esas codo. Ajes mesa y seguima pa caber línea te da una pa escatología sin te toquis escatología porque me burlo man ando carácter ande moral en y pero man te toquis punto escatológico que hay del duma pa cuerno pequeño pa último imperio hay camao de rugisman al sate putra tu menso divano aven man ascato sunto du fote de la me peculiarimus. Padre, en el nombre de Jesús, bendecir Chuanao, dato de gloria y alabanza. Naisir tu que andamos webral, que si presenciales ande cangri. Naisir tu que andamos webral, que si ando Zoom. Y naisir tu que debla que permitís te asbas chiborba. Acá son tu dujotia, me aliarimos. De mamá favor, hay gracia, te transmitir chi palabra. Hay del shauren debla entendimiento. Te ven buena tierra. Hay que echarse mucha deuda te perelan de la shipute producir al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Comencís, te das un mapa, el cuerno pequeño, pero preabuti información, sabes más que buscar de antes, si nace clase, ande duico torá. Si te das un mapa último imperio, que sí, el reino de la bestia. O último imperio del Dumapal 10 naciones que existe de emputiaria al anticristo. Anticristo si encarnación de Bengeski. Hay que no anticristo, que la peca de Apu, si te tribunle su últimos catar 10 naciones, la ganaste de casar trinanda codolades, si la esquivase, hay codosi o último imperio, codolasi o reino de la bestia, pero si te dijo tu mensa, jical 3 naciones, hay por mí el caber y eftato multiplican de segunda parte, que chi, pachau, te pospeiste das duma pa casabibut información. Entonces, escatología, de Sara o Israel, volvían de Pesquipú, en el 1948, Israel volvió a estar con su la luna que hay el pesco territorio de Jerusalén, si Palestina, hay instituir Piandek Yes. De manera milagrosa, mismo Biblia Pushel, podrá nacer una nación en un día. Proféticamente en un día, donde tengo himno nacional, donde tengo stiago, donde tengo constitución, hay que John Tem Andek Yes. De manera milagrosa, en el 48, a el debut David Ben Gurion en el aeropuerto ya buscó con Aulesco porque vos así al fundadores David Ben Gurion hay Golda Meir but influencias ardíaca changajites hay solo del pechanés de pesquechames de atunchara de catar con un momento que Israel volvió a querer comenzar debut especulaciones dedicar su cumplimiento de la profecía bíblica porque cosas llegan al Semlu y al Maibare canal Israel a Belachem con los ha profetizado.
Desde esa fecha de 1948, si especulaciones vikatar cristiano ya, ajes fersa un narodo po YouTube, tu di che tolpen la fersa vi denominación di opinir para cada versículos, hay profecías bíblicas, mat carnal o bíblico, pero me mangao de la línea correcta, de que leyes escriturales, de caso en la Biblia. Entonces, o significado escatológico. Asunenca chasi regla importante. Por favor, Ramonla, el screenshot de Camena y por Miramonla bien, pero Camau te apliquinla. La historia no determina la interpretación profética. Catsepeliam siempre han el problema. Quiero das te hace profecía según los datos históricos. La primera, que sucho la canal o Éufrates, zumabasti interpretis sobre el Apocalipsis 13. Hay cosas que hay pasando problema porque e historia queraste interpretar de profecía. Hay cosas de error. Entonces, por lo contrario, la verdad profética debe ser la base para entender los hechos históricos. Ella le hará esa diferencia. Na historia tiene el mate interpretivo de profecía. Es profecía de quererte descifrar datos históricos. Codos y lo correcto. Cote siempre peleamos el problema de Cangri porque hace mucho tiempo, según Sopasil, te dio terremoto, antun chillasca y profecía. Te sica guerra con marimos, antun chiroda sobre versículo te harás. No, querido. Tu bulti a la base profética. Tu bulti a dos tachachimos andiamente, caste canal gelio ocurrina, a meterle arasle, hay que descifrarle según verdad bíblica, no según o momento histórico. Ya no te expliqué, pero me indica si yek regla primordial te sabes tú dices escatología. No tú que pale. La historia no determina la interpretación profética, sino al contrario, la verdad profética debe ser la base para entender los hechos históricos. Entonces, a ver, empecéis con la revelación bíblica, ¿cacharía? A ver, empecéis con la revelación bíblica. Steginau tu que trina escritura, si te hablame but bibliariat, no mangao tu sacha atención, o sea, nunca chilian la manga todavía, ya es mangao tu más pendiente, porque but lectura bíblica se llama dedicas trina escrituras que hay dentro de un mapa mismo acontecimiento. Comencís. Ya mandé con el diapositivas, por favor. Empezamos con la revelación bíblica. Con suma precaución para no caer en el error. Soste penado que tuvo una precaución. Ganarodas interpretación profecía bíblica. Así que gana comenzar de las Naciones Unidas, comenzar desde este maíz apenas a que codocio reino del anticristo. Pero son sensas de este ma que nada tenían que ver. Acá nada más bude Excel temasi, más bude Excel aupral temasi. Pero codosi que penaltumen según un evento histórico, a mí interpretice profecía. Hay nada que ver en Naciones Unidas, si haber constitución, hay sociedades estudios gestrubulte ya hasta que hay escritura. Siempre penaltumen meten a usiva base escritural, napa chan más suplichopu. Entonces comencé, saben que hay Biblia. Primero usted son de Daniel, lo que podemos saber. Sosa y Janás, sopen en la Biblia, ¿no? Todos sí Sosa y Janás. Hay algo importante, te quiere chubas pesos Sosa y Janás. Na per geli extras. No, queridos. Sosipen non de Biblia, sí revelación de Tadeschi. Sosipen non de Biblia para el diablo. Porque las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Naro da Angélica de Biblia chipenel. Naro da Angélica de Biblia chipomenil porque este peraz seguramente ando error. Pero te besliam peso Biblia penel a mestiar acaso ya chimos. Dentro me goji que Biblia hay de interpretación privada. Con nasti penel me gendir que Biblia mangel de penel gago mangue mesil no. La Biblia interpreta el pepes mismo, tolmachil pepes mismo, que es suficiente, la dos talanda peste. Entonces, avenginas sobre el Daniel capítulo 7, desde ahí comenciste a llegar pasos de das doma, cacharía. Jinman sando versículo Yefta, Ochto, versículo de Sunyai bis, hay versículo vista y tri. Tocanme Jinau tu mi asunen, Ramón tu en el citas bíblicas, que hasta llegar a Capacinle,
Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, en el Daniel, y aquí la cuarta bestia del Dumapa Imperio Romano, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Vian de estatua de Nabucodonosor, habían de bestia, cana del Dumapa de Roma, usilo hierro, Babilonia Sasosunakai, o Medo Persa Sasorup, pero Canapenelpa y cuarta bestia, usil dientes de hierro, y Canapenelpa el punje de la estatua, el que seas de hierro con barro cocido, que hagan las dedicables, que interpretación. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Punto. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, andal descuerno y acaizasca y bestia, apareció y cuerno chinogó. Apareció otro cuerno pequeño, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Camaute querés su que patreto, camaute putres chuilo. Seguís con la lectura bíblica. Verso 19. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. O Daniel Penel, que había impactado a Shlem con Sodelsica Diamant, que interés nos ahman etejanau, con psico dia bestia, hay sostesico de las 10 cuernos de la coseró. Verso siguiente, decataro vista y trinste, ginágica vista y pancho. Para buena en diapositiva. Dijo así la cuarta bestia, o Gabriel de la explicación, o ángel que en la visión, dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, Roma, el cual será diferente de todos los otros reinos a todas las de la tierra. Devorará, triará, despedazará, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Denles explicación. Anda de Roma y Puraní por quien desamperati. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. O anticristo anquiel andaldes, hay trinem perenan la leste. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Tú me llaman que use dinet peduma, te pagó en la Biblia, te actualicinla, que penen que demasiado búnaro do basil pesquifean de libro que éramos ahí lo hace 2000 años, hay tu bulti a ver el equívoco. Normalmente modifiquín la Biblia y te leen andalate más fancy des divanuia. Seguir. Cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano asuntos denles. Un tiempo y tiempos con ese y medio tiempo. Entonces, tiempos y medio tiempo. Cuando la citrin versa y do paz, sodurile gran tribulación. Tiempos y medio tiempo, si 3 años y medio. Saco tiempo del Dumapagberes. O pero si tiempo, duitos y tiempos, dui plural, hay medio tiempo. En 3 años y medio, o anticristo trubulte desarrollo, sapes que agenda, sapes que plan. El des naciones que compondrán el reino de la bestia. Megnim que te estudiza a Jefkachayela, sitiabel. Interesante, sos que si interesante te llanas con si, que manaya tientas. Chimay jastra de Qatar stiavelo anticristo, o Elon Musk, que se ha ganado.
por mí que o Bukele, por mí que o rey o príncipe anda a Inglaterra. Casabe but especulaciones que chimaijanas anda con diamante te ya hasta que hay Biblia te janas pesote di cas carintia juqueras. Continuar con información, por favor. Llaman de pagomen en diapositivo. Anda al des naciones si te surgir o anticristo, encarnación de Bengueschi. Hay sars de sedinles que se putiaria que esté per haber trin anda al des chema analdata, este rendinles que sa poder podolatrin naciones y especiales, porque vos te ven les base de poder. A este das por consigo dolatrin naciones. Mai se le entregarán a los santos, si te haberles putiaria, te amilpe, cauforo suntoles de blesco por 3 años y medio, salga que llaman. Ande con diablo mía, vos te desarrolla el SAPES que agenda, o sello del 666, but mail, imagínate, canalpe, ella la grechosa, ¿no? Canalpe, ella la caichima y tolerilo, manustia, sunela y te diquero. Zu dem hat investigiu saca con Uruguay Panautu que dia paro sasmangue, catar sojalpian de lumia, paisachina y agenda del anticristo. Così e preparación, no te preparin el sentido y el enarodosque, pero imaginizaos, sostiene el canón ben pirela. Ya de mai. Te cito el pushimos, te cito el pregunta, a mozarla, casi al final dedicarle. Entonces, acá en Apenem tú que eso en la escritura, anda en revelación de Daniel. Sardi creó Daniel al anticristo, pero en misma bestia dijeron Juan, el apóstol, lo amado, exiliado lo ande Patmos, andadolo, ande isla de Patmos, y les revelación apocalíptica, que es la última revelación de Jesucristo, hay camaute de que es o parecido. A Benjina anda Apocalipsis, todavía saben lectura, todavía saben introducción. Apocalipsis de Sutrin, verso 10, Jinmansa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Les llama similitud. Que tenía 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Seguís. Vi de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya necesar interpretizar diam, ya profecía serenquio Papa Juan Pablo II, Mecleán del Este, hay chidio plumbo, chiperforizar dia profundo que sales y medaita, catare virgen de Fátima, e icona de Fátima protegizardiales, hay una roda yuqueras hasta usted o papa, que codosas herida de muerte, pero se astiló. Entonces, codias esa interpretación, que hay la segunda historia, de que esa es un problema, que según un evento histórico a mí interpretice Biblia. Error, que naste si cabauto, que son mangliate penel, o Juan gana pendiar, una cabeza fue herida de muerte y por mí en el resucite sardia. Se le permitió hacer guerra contra los santos, o Juan dice lo mismo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, o Juan, muchos años después, cató Daniel, dije lo mismo, el mismo escena, hay de escribirla casi con el mismo Borbi. Entonces, Maicamautes y Cabautu, que escritura, no macanan ha hecho Daniel, hay ha hecho Juan, ha ganado una cubodonosor, dije el exuno, ando suno, vos penel el reto, te aven sales que principales, les que estudiosos, les que jaraneles, que magos, el sátrapas, hay penelas lengue, penelman eso dije mando suno, chiste penauto mengeme, hay den males que interpretación, pero sarsa y que hasta interpretice exuno, que hay tuchi penesa mengue. Pero ganó Daniel aviló
Geniales. Que tú dichan caco. Se hace que estatua que vas dinisailian la tute, e que estatua imponente, poderosa, que hay la coserosa sumna cuno, la que dui vasa y la cocolín rupune, la comascar, la que quichu y bronzoske, la que dui punges astrune, hay teleca al punge calnaya, que el gilosastri, hay chica y nastinaste amimpe, de que el jonye. Avenginaso penel o Daniel de la interpretación, cana cubo de los sol, de que estatua. En misma imagen, no mandetrin porciones de la escritura. Sogo de información, tú chidesa bíblicamente, si te creen, tú tienes más visión. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Dentro de Megogi, que Roma Bulagili en Alejandría, hay Constantinopla. En Roma Bulagili en tiempos de Constantino, hay vas de Alejandría, ser capital, hay Constantinopla. Será un reino dividido, mas hará en él algo de la fuerza del hierro. Vos penel esencia, catare el des naciones, si te haberles esore, fortaleza y ferocidad de Roma, sarosastri, que hay pagabel, que hay desmenucil, ferocidad del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, por ser los dedos de los pies, ande el punges y borta desnaya, queridos. Sar el 10 cuernos, en parte de hierro, en parte de barro cocido, y el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, para yen manuste chidempe, pero penguesencia chiste pahuenes. Porque chaché, ya que te estar, yo los astre chic, sí, imposible. Chic del alfarero, los astre naizar crees te colimpe, vaitia venye. Ahí vos peren. Para yen manuste chidempe, pero penguidentidad chiste pahuenla. Como el hierro no se mezcla con el barro. Diapositiva siguiente. Entonces, a Maribuchi, la chariat se te identifiquís con si Roma antigua. Porque a veces Italia, o Vaticano, o Papa, podía ser Roma, manga y tuque. Pero no. A mí que error saca con tiempo que estudiar de Roma geográficamente. Pero a mí tubulte estudiar Roma según la colinaje, según la línea sanguínea. Entonces, ya confundizar de Roma, porque Roma na Italia. Me putras mayo o abanico te salieres me pasó da un montón de cachería. Jamais con la diapositiva, por favor. A ver, casi tabla de naciones. Génesis 10, Génesis capítulo 10 de la tabla de las naciones. Arbulagile, caigele, cae establecisaile, con sicón, te sailas por. Ya no es que población mundial desarrolló el pianda trinchené, trinpral, el trinchave de Noé. Seres leñanaba, sem, cam, hay jafe. Con si el semitas, con si el camitas, hay con si el jafetitas, hay cananeos. Anda sem, aunque en sal si debía, hay salso jorajá. Saso si jorajá, hay si debían quien anda sem. Sal, que si le morchicali, sal cale, tienen que si descendencia de Cam, cananeos, hay camitas. Hay andaivita de Jafet, a ver Europa, el de tez blanca, el galle penen Jafetitas, Europa. Entonces, avendicas anda sabe anda galatrin, a ver Europa, de Saidas Pogor, perdón. Hey, Europa te saidas por que hay establecido en Roma en todo esto. Dice en el Génesis, verso Y. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad,
multiplicaos y llenad la tierra. Del mandato, del orden, Noé, bendecirme, te habían fructíferos. Soste te habían fructíferos, cástate perenne pu. Jam, vulajon. Orden de quizás peren e pu. Vulajon, fructifiquintume. Pero en casar deliberadamente, l'INEC decisión te en contra por mandamiento el deblesco. Después, calle Arca, Bulel, Ando Monte, Ararat, que si Turquía, que codiclem la tumenza, o Cabershon, que estudisas geografía bíblica, diclamo Monte Ararat, pero civilizazione, Turquía, Istanbul, cana Aresel e Arca, y Tergio lo diluvio, na que entrinse la vers, a Osem, Cami Jafet, seguinas de besen juntos, seguinas de Abenek familia. Entonces, la decisión te den contra por deseo el de verso 10 y 11, anda capítulo 11 de Génesis. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Entonces, para el diluvio, Maibes López que panse la vez o Sem ande Babilonia, hay seguramente Biblia chimensionil, pero les que pralsas coche, porque Janakio o Caibás del Babel, si o Nimrod, a Nimrod si descendiente de Cus, Cusi o Shab de Cam. Entonces, el pral Beslean de Chan, hay chi kerdeso del Pendia. Catésima y tabla, que más o menos expliquil tu que, coche la naval trine pralenge, Jafet, Kama y Sem, hay telal, lenge Shabe, hay lenge Nepotzi. Kato Jafet, Abelo Gomer, Nabisterle Nava, Maisia me llega Bushol Tagarma, Magog, Madai, Havan, Mesek, Aitiras. Codolas el Shabe de Jafet. Anda cama velocus, que penabas tú que anda cuso Nimrod, que hizo pero baró, pero muy a lo la bibliaco. Misraim, Fut, Canaán, que das as duma para de Noé, Noé chidel, Aramaya, pes que Chávez Acam, les que Chávez, maldito sea Canaán, siervo de siervo será, les que Chávez del Armayamay paro. Ahí anda Sem, Abelo Elam, Abelo Asur, Abelo Arfaxad, Kaijindiam, Lut, Ayaram. Hay tuyanes que codias que bichaca o del Alol de Abel, es descendencia abrámica, anda Sem. Ok, dicho esto, amén, estudiza Caná con la descendencia de Roma antigua. Llamarme. Bajo de diapositiva. Hey. Cachai la penela o apóstol Pablo, que apelando a Aerópago, Arecelan de Grecia, hay prichol legre con pirelando a Aerópago, hay ando Aerópago en el boca cotivano, y penel de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, Cacosi Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Querido, realmente, Aresleca y Turbulas tieresen según el plan de Dios, hay dicho de Allen e Grenici Hotel, o Pablo Penel, e voy al de quizás te respira la lumia, e voy al de quizás te establecin pelvítica y Turbulas tieresen, hay dicho de Allen del Grenici. Ma anglal cataro Pablo, casi mia ftase la verso Moisés pendial cachagela, ando Deuteronomio, o Moisés pendial zidobonge, ando Deuteronomio, ando capítulo 3, ando 2 verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, o del Buladiale, o del Respisardiale, o del Coloquisardiale, hecho ya en Greenwich. Entonces,
cumplizai lo plan de Dios a pesar que tarlengue rebeldía, porque dixa vosas lengo guindo, avendi casa vosas lengo guindo, von penen aven establecisame, aven vasdasame en torre, en monumento, que evite duriubasa que cabrá estar por mi avela me caite chidas a me codia torre o del zodiala que nau Babel, porque ahí confundió Jehová sus lenguas, ¿ves? Entonces, l'INEC decisión de Jean contra por mandamiento el de Brejo. Pero, a ver, esto dice acá, es Roma antiguo. Hay demás saben dicas la escritura sobre el Pagachá. Y la bendicas origen de Roma. Sai pa esa mi diapositiva. O no, Sachi, vuelve. Vuelve. Ok. Entonces, malmente estudiardiam siempre geografía, hay vistardiam de dicas evit. Dicam, hay establecim pesa vos lenguas pero chilicam cataraben, ayer man auto dicap tu sai línea sanguínea. Irde respisaile, que la confundirlo del lenguaje, but historiadores tienen que el ship original siempre es a su hebreo, que nasabo que de nas duma solo lenguaje de nas duma zidolístico, que naudel que del duma ver shiba, sas ek foro ka shilo con el shible zidolongi, hay el caber que tu usar de terespin. Gele establecisaile, puter de droma, puter de tema, durile que cabrestar, hay según historiadores sí que el Shabbat de Jafet sí que iline o dromo paroca o clima sas trubno que barosil querelas. Entonces, habían rastriz el poquito linaje de Roma, lengorigen. En el que si el piernas de que anche stato canarecerca puede dividirpe, o quicho sa bronzosco, mascar sa bronzosco, pero por mi sidui punges apenas en Roma dividirpe. En Alejandría hay Constantinopla, dui punge, el dui sisastruné. Entonces, Gingol Pequebosio, sexto imperio, ande estatua, avendicas el nepochi de Jafé, lengua origen. Bien, el Caiarecenan de Italia, si el Shabbat de Kitim, por mi ginauto que codón. Y el Caiarecenan de Italia, si el Shabbat de Kitim, pale Shabbat de Jafet, pero voce cesa so shauka to Javan, acá no jinem tu mengi pa Javan, o Kitim si shau de Javan, o Javan si shau de Jafet. Entonces, o Kitim si nepoto de Jafet, Arcelan de Italia, pero en Roma se hace establecida antes de Italia. Sos que en el siglo V antes de Cristo, marcar el primitivos de Italia, sas de Kitim, si cabe la historia que von sas expulsados, vaya absorbidos. El Cayareslete colonicín vaya a absorbizar de el Shabbat de Kitim, vaya a expulsar de la Shudele. Hay Catara, Venca, Calaca y Avilete colonicín e Italia. Penel, la historiadores que bulen anda y Génova, anda y Calabria. Génova, hay Calabria. Acá nace penal que Catara, Venca, Calaforuya. Ulisti anda y Génova, anda y Calabria. Hay Line Italia Pepengovas. Tienen también que tengo destino sas de anda Río Danubio. O Río Danubio, te dices vos a ver, anda en Austria, anda en países germánicos, anda en Suiza, naquelo Río Danubio, hay cacalaca y establecis ahí anda Italia, si germánicos austriacos, suizos, que hay line posesión de Roma. Anda al cordilleras del Danubio, Avilén,
Europa Central, hay fundizar de Roma, ya no es que Roma, Manglal Busholas, el faro, que los primeros estudiantes de lates hace faro baró, hay que dar Busholas, el faro, hay bonzas arios, lenguivita, penenas lengue arios, que avenas anda mar Caspio, mar Negro, Europa Oriental, si sopomeniu tumenio Danubio, mar Caspio, mar Negro, pomenizardem tumeni dui foruia bare, que hay pendem tumeni Génova, hay Calabria, hay del dumasapa al Jafetitas, el Jafetitas, que hay si de origen germánico, navister austriaco, hay viajizarde, edificizarde, establecizarle. Hay también el historiador Espomenín, que el fundador es del Faro, apenas anda ahí puraní Unión Soviética. E puraní Unión Soviética, ganaste estudios la Maya Fonda. Será parte de hierro, Genel, hay que amante estudio tu sacodia parte de hierro. Vonsi Cáucasos, salga y silengui morchi para mí, declarín de ser Cáucasos, porque vonsi europeos, hijos de Jafet. Establecisai anda Danubio y anda Danubio Bulistian de Italia. Acá dican que tenemos des reinos, des naciones, pero trin, sí que hay base, que rendimpe straso an la cuerno pequeño. Camaute di cautus ages el pervitrin, que chiste de la tiempo te estudies de esa preabut información, si camaute chierautume, hay caber estudio di case lefta naciones secundarias, que el trins importantes, dominantes. Vos subyugirle, o anticristo subyugirle, le lendarle en hiputiaria, te aparecir vos a lo líder mundial. Entonces, ¿sabes identidad catarcacalatrin naciones? Según la Biblia, no según Opipo. Avenginaso penele Biblia Pagok, Mesec y Tubal, el Shabé de Jafet. Jin manzando Daniel está octo, o sea, Jiniamnes, pero mamapte repasibles. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿no? Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente del Duma Anticristo. De los primeros y a 3 reyes derribará. Consiga Calatrin, sabes identidad Catarcacalá, Trin se llama en específico, como te dedicable tusa según el Biblia. Entonces, te sabes tú dices a Gog, a Mesec, ya Tubal, Tubulte ya está que hay profecía bíblica, Kai Penelo Ezequiel capítulo 38, verso 2. Ezequiel 38, si profecía bíblica, que hay budriamianas tizas te interpretis la que chidas a poco. Dixo Penel o profeta Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Con Sicacalá, Ayes, con Gog, Mesec, Rosh y Tubal. Entonces, Katesik divano, porque Mesec, Aracas con sí, Strazo, que Mesec, Ramol pesar Moscú, Mesec, va a Moscú, derivilpe, Tubal, también que geográficamente con sí,
pero chara casas con Sio Rosh, que cachepen el príncipe de Rosh, Magog, Mesec y Tubal. Entonces, Budvriamia, Chidena Pogoro, geográficamente Chechem si Rosh, pero que mala traducción de la Biblia, porque Odivano Rosh, Zido Isco, tú me llaman que si le fiesta que puso Rosh Hashanah, que si cabeza de año, o hay fin de año, pero Odivano Rosh, Zido Isco, ya eso significa el Shawal, cabeza, jefe, vai príncipe. Rosh significa cabeza, jefe o príncipe. Entonces, en traducción entre sí, príncipe de Gog, de Mesec y de Tubal. Rosh Naitem o Rosio príncipe, que del Duma anticristo. En profecía así, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra, de Magog, príncipe del Duma con anticristo, del Mesim contra Petute. Y Cartaraber, anda Gog, Mesec y Tubal. Entonces, tú te das por con si Mesec, con si Gog, con si Tubal. Si è che evento che hai fatto il manglal, e che evento profetico che hai fatto il manglal, sarà tranquille semana septuagésima de Daniel. Tu me llamen que cana canerilla altar o arrebatamiento sucedir, das estrazo ando último curcó la lumiaco, ando último curcó de la historia, que sí realmente semana de años, y esta versma y sí, primer saido paz que dividirpe, ande paz fingida, que anticristo me es el líder político, que me es el que es útil, que me es el que la solo, sai lumia dorirles, hay por mi trimber saido paz que hay desenmascarilpe, pubil con sí, hay querer guerra contra Israel y los santos, hay antunchi a la persecución, hay ira de Dios en mai, jungalika y manasa chipepu. Según Josefo sí es historiador judío, contil consiga galatse maga y pomenizardem de Mesec, Gog, hay Tubal. Hay de la me identificarle, daresvio Talmud, les idobongo del Duma Palende, a el caerecenan de Italia, en el siglo V antes de Cristo, penenaslen godos, cadia prasanasle godos, cabenas andalrigar germánicos, Canadá Duma germánico, Duma paniamcho, Alemania, hay cana establecida y le usa penenaslen visigodos paleshica y denas Duma gótica, shipsas, andalen ship derivilpe o nanomo italiano, sino latín, o griego. Hay por mí, después de que penelen godos, penelen visigodos, pelete penelen magogitas. Entonces, Rosh también se habla derivado de Rusia. O divano Rosh, busquen que sí, jefe, cabeza o príncipe, pero busquen que anda ahora momos Rusia, también sí abreviatura de Rosh, Rusia. Hay ande cacalat más siempre se hace que espíritu antisemita. Siempre se hace que espíritu antisemita. Bien, Janen Catarabelas o Hitler, ¿no? Totalmente niamcho, pero vosas austriaco. Ande Austria, ya el holocausto, Austria es responsable de 2 millones de muertes de judíos. 2 millones de muertes de judíos, ande Austria. O Führer o Hitler, mai penenales que Sanlex saludo Hi Hitler, vai también penenales que Kaiser, que si o mismo divano, que Roma, usilas de penel salve César. Hi Kaiser, vai salve César, es lo mismo. Hay más aparecer bien numan de historia que usila el mismo término. Saro Kaiser leñam choco, Saro César, la italiaco, maisiamio zar de Rusia. Entonces, ande Galatrin sema, si que espíritu antisemita, de que anqueando Juan Penel que el espíritu de anticristo ya está operando realmente, o dujo del anticristo peril desde hace mucho tiempo. Hay
ande kakalache masar que establecisai lo yekukitzia pelzideria, ekukitzia por culto al Dios verdadero, a kanako diokitzia manai pelzideria pelhom, hay por culto a Dios, sino pecangería cristiana. Pecangería cristiana porque adorís al Dios verdadero. Entonces, Mesec, Tubal, la identidad, si sencilla la realmente. En el 8º siglo, después de Jesús, establecí en Unión Soviética, la que inicios, que hay una Unión Soviética, si sociedad Rusia, hay Ucrania, tú me tienen que chingar, que hay que limpiar ganar, sas intaino, no hay el significado profético, no señores, no señores. Me digo que siguiente chingar, si les ido. Hay Rusia y Ucrania, Marempe, Goresa, no hay chingar sin sentido. Bonsier, nación soviética antigua. Entonces, Tubal, si Siberia, Mesec y Moscú, hay mezcla catarolinaje germánico europeo, si Gok, el Magogitas, que hay penabas tu meñacana palende. A ver, mi casa que hay conexión con Roma, que acá la trinchemache conexión sale con Roma. Dui pungé, ande el dui pungé desnaya, ande el desnaya mezcla Sastreski a Ichikaki. Entonces, en línea de Magog, en línea de Tubal, en línea Catargacalá Trinchema, a mí siempre dijeron pe Italia, ¿no? A Jucrase bestia, el 10 cuernos de aparecen anda Italia, por geografía, pero no, a mí tú dedicas pe Roma antigua, Roma y antigua, quizás la que fundadores germánicos, rusos, austriacos. Germánicos, rusos, austriacos, hacen fundadores, Catare Roma, tasarle con ferocidad, tasarle con fortaleza, tienen Nazar, el Medos persas, Nazar, Grecia, Nazar, Babilonia, más crueles, más feroces. Ci della tiempo te estudias allí ese estatua de Nabucodonosor. Pero el dui pungé, sastruné, sas el más fieros. Catarle en caco carácter. Alemania, Rusia, Austria. Cacalasi la que fundadores, que putren el faro, el Roma, el que perseguizar de Leñamson. Le bon y Artín. Entonces, Kamaute me cau gigache que te penaba bur, chimai absorbisca que información. Des naciones y de este masi, el pervitrin que rendimpe y tiene base de poder al anticristo, si es Roma antigua, pero tubulte dicas poniamcho, pe Austria, hay pe Rusia. Pon tu rostro contra Gog. Gog sio príncipe de Magog, Canadá zuma pa Gog del duma pa anticristo. Dentro me gogikio divano Rosh, nai numa Rusia, si príncipe. Ai vosi o príncipe que Abel anda cacala trinchema. Chijanastar sitia ven el tema presentes va el enguilinia sanguínea. Pero mángame decir que anda cacala trinchema te vas de pe. E cuñón, que anda cacala trinchema unina pe. Te tienes que cachar si última. La última señal que ayudarás que comenzar o último curco lesido. Mas si por mí eftatsema que este estudios de aparecen más fácil, más sencillo, te dije con sí, porque el mismo profecía de Daniel Penel consigue aparecer que la común León, Sar León, la que punge Sarorish, Sarooso, hay la que va a ser el leopardo, que nace viva más el leopardo, hay o león con alas del Duma para Babilonia, que si Irak,
o oso del Duma pai Medo Persa, que si Irán, o leopardo del Duma pai Grecia, y tu pero con citrina y tu pañaño está chema, pero con Alejandro el Magno, Canamerel, e Grecia Bulayo de estar cotora. Sales estar generales. Hay que leopardo que hay que lo Juan, si vorta estar para acá, que hay del Duma para estar generales, Codosi, Etiopía, Egipto, hay Chima y será. Pero Chima y Camau te da un de información que me cala para la otra semana. Canacacalá de este machi de una especie de haber plataforma de aparecil o anticristo. O anticristo tiene el mai pari blasfemia, tú me serán que penel que esté la abominación desoladora. En la antigüedad, cana Roma invadir l'esitobon, maisasik data que dinek balok urbano ande kangeri, ando templo el deblesco dinek urbano y mundar de que vales. Algún pendeco de así abominación desoladora. Pero mayabelye, cano anticristo besela potrono, el penela mésimo del adorisma, o de así abominación desoladora. A este abelpe, asunen, el video penel que en esos tiempos a Jerusalén se le conocerá como Sodoma y Gomorra. Cataremel a egriacha y abominación que este yalupe. Si te abeleca rebeldía, una rodo chiste que ilpe, sasos te diquen, hay maestre blasfemín ponao el debleco. Entonces, 10 naciones si te ve lo último imperio. Qatar ve lo último imperio que ven si te poronchil. Porque sasame imperio babilónico en la historia, que es dedicado la otra semana, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, acá si te resurgir el Roma antigua con 10 naciones. El Pervitrinca y Tuboltechi del Pesi, Austria, Rusia, Alemania. Siempre di Campiaveric, ya no siempre enfoquizar en Campiaveric. Cada cacalatrin se manchidenape si te ve la base del poder del anticristo. Cada dena les lese putiaria o si te desenmascarilpe. Te querelo del andonable Cristos cojo chie candal casunen María tenaven cotzen. Chiek, chamare Chave, chamare Pral, chamare Veria, chamare Cangeria, chamare Compañía. Creen que todos le adorarán, menos los que estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero. Me pachao que chon Abraham Melo, me pachao que desalían a Jesús, chos que pimoso le llevarlo, pero a ven abajo de Acangerica y Belil, de Acangeri, que hay garabel pescos que pimo, de Acangerica y bucalan dal almas, que chachela janas la mia y tu janeso dinaro donai que janero chachmos. Hay cuando se amaró de ver, chio de ver, mo de ver, de penas que Cristo paselo y bolden para pesqui Cangeri. Kama me cabla gigatse que te me daba tu información, ya tal calcaber eso. Estas naciones secundarias que esté dedicable tu Saucalburgo, que por falta de tiempo chicos país, ayer estamos de las 10:30, me indico que pases aire en 40 minutos. Ahí mangate me cabe que espacio para preguntas. Comencís con el presenciales, te siga el pushimo fardi. Manglal sarte pandavas namiskin peconit, que normalmente busquen manglal sarte que todos, siempre tu mares caminar. Ahí te sipe que pushimo que más te llanas anda un salón presencial. Si tú me preguntas, bueno, Tenabra, tú me preguntas, porfas, Becena, usted en la que nos descontrol. Ezequiel, ale borde, porfas. Esta vez lo Ezequiel, pastor. Si les pregunta, Chesodo. No, yo me chico del capítulo. ¿Qué cuarta bestia se refiere al Vaticano hoy en día? El otro letrico. Sin luz, pero es un auto, ¿eh? Y puse de cuarta bestia, ¿se refiere al Vaticano hoy en día? No, sabemos que en diseño que siempre Roma sea Papa o Vaticano, pero me digo que mal se amarró enfoque,
Claro que sí, capaz si en varifunción, te quiere el movimiento global, te quiere el ecumenismo, claro que sí que capaz si función importante, Sarkangería Católica, que sí la Gran Babilonia, que sí la Gran Ramera, te meliarele narodos con el vino de su fornicación. Entonces, ey o papa, si les función importante ande cacalayesa, te meliaré la lumia, te contaminé la lumia con ecumenismo, que este que ya es religión, es lo mismo. Cazadoriza, pero deportiza tu bien, está bien. Hay por mí globalización que emanente creen